empezando este momento tan hermoso donde vamos a recibir palabra de Dios. Buenos días allá en casa. Y recuerde dos noticias excelentes. Si usted está escuchando esta palabra es porque está vivo. Y si está vivo es porque el Espíritu Santo, que es el dador de vida, es quien le hace posible el estar vivo. Así que primeramente gracias a Dios por la vida que nos regala. Y número dos, que al escuchar esta palabra no es una simple palabra, es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene poder para transformar su vida. Una vida que le puede ser gloriosa, que le puede ser llena de esperanza, una esperanza viva en Cristo Jesús. Así que son excelentes noticias con lo que empezamos cada vez que nos reunimos a escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Así que abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 27 nos dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre, porque hoy nuevamente nos vas a bendecir, hoy nuevamente nos vas a llenar de tu presencia con tu palabra en medio de nuestras vidas. Señor, que se cumpla el deseo de tu corazón en cada uno de nosotros, en cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Bendícelos, Señor, úngelos con tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el domingo anterior empezamos esta maravillosa noticia que nos da el Señor, porque todos nos hemos hecho la pregunta, o tal vez nos sigamos haciendo la pregunta: ¿quién soy? Y eso trae mucho de profundidad, porque si no nos respondemos correctamente quiénes somos, no tenemos una identidad correcta, no tenemos una identidad firme, no tenemos una personalidad que nos pueda dar un fundamento para poder tener una mentalidad de éxito, una mentalidad de hacer bien las cosas, una mentalidad de tener valor en medio de este mundo, etcétera, etcétera. Si no tenemos una respuesta correcta, también nos podemos ir al otro extremo, a vanagloriarnos, a alimentar demasiado nuestro ego, a caer en narcisismo, a caer en tantas cosas que podemos nosotros llegar a vivir y que no tienen nada que ver con el deseo, con la voluntad y con el plan divino. Por eso tomé este texto, y si todo el mundo volteara a leer este texto, y si todo el mundo se detuviera a leer este texto despacio y entendiendo cada palabra, creo que esto no sería tanto problema como en la actualidad hay en cuanto a respondernos quiénes somos. Hay mucha gente que tiene grandes problemas precisamente por no saber qué respuesta dar, qué respuesta tiene para sí mismo. El hecho de no saber quién soy te lleva a una vida sin ningún sentido, sin ningún enfoque, y pues por lo tanto pues a no vivir las grandes bendiciones, sobre todo que vienen de parte de Dios. En el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27 que acabamos de leer, empieza con una gran verdad que todos debemos de saber y todos debemos estar convencidos de que esto es la realidad para nosotros. Hay un creador de todas las cosas y ese es Dios. Y ese creador de todas las cosas nos creó a nosotros. Y la forma en que nos creó es que nos creó a su imagen y semejanza. No nos creó a la imagen del mundo ni a la imagen del universo. Nos creó a su imagen y semejanza. Y si nos creó a su imagen y semejanza, debemos de conocer quién es Dios, para que entonces sepamos cómo estamos hechos. Es una lógica que podemos aplicar en nuestras vidas. Si hay un creador de las cosas, el que sabe cómo las creó es el creador, no alguien ajeno al creador. Y el hombre, en desconocimiento de Dios, en rebeldía ante Dios o en ignorancia de Dios, ha tratado de moldearse a imagen y semejanza
de otro concepto completamente diferente a lo que es el Señor. Por eso hay tanta batalla, por eso ve usted tanta divergencia, por eso usted ve tantas contradicciones, por eso ve tantas situaciones adversas, por eso ve tantísimos detalles que están sucediendo actualmente y que han sucedido a través de la historia del mundo, porque el mundo, el hombre, no se identifica, no quiere creerle o no desea creerle que somos a imagen y semejanza de un creador. Por eso es que las cosas no se van, por eso hay tanta confusión y por eso hay tanta situación anómala que constantemente estamos viviendo. Así que en un mundo tan diverso, en un mundo lleno de contrariedad, en un mundo lleno de modelos, lleno de clases, lleno de conceptos, de clasificaciones, etcétera, el hombre no se encuentra a sí mismo y no sabe quién es. No conoce de sí mismo, no se valora correctamente a sí mismo, pero hoy, como fue el domingo pasado, el Señor está muy interesado en que quienes escuchemos esta palabra entendamos, nos convenzamos y vivamos esta realidad. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Decimos amén? Amén. Así que si fuimos creados a imagen y semejanza de Él y no tenemos una respuesta todavía en cuanto a la pregunta ¿quiénes somos?, pues vamos a buscarla en el Señor. Así que empezamos a ver de parte de Él que para poder encontrar la respuesta necesitamos un buen concepto de nosotros mismos, necesitamos una buena identidad de nosotros mismos, y para eso nos enseñó que en primer lugar tenemos que desbaratar, destruir 4 cosas en nuestra vida. Lo primero es quitar el falso concepto o el mal concepto de nosotros mismos, porque nos hemos ajustado no a Dios, sino al modelo del mundo, y por eso andamos batallando con las tallas, por ejemplo, una mujer que tiene que ser -4 o -5 o -6 para poder ser una mujer bella, porque tenemos que traer el pelo largo, tenemos que tener el pelo corto, pintado, despintado, con aretes, sin aretes, con falda, sin falda, con pantalón, sin pantalón, tenemos que estar en tal escuela, tenemos que vivir de tal manera, tenemos que tener tal casa, tal carro, tal dinero, tal, etcétera, 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 y eso definitivamente nos agobia. Estar bajo esa situación a nadie nos tiene satisfechos. Nunca podemos darnos gusto para podernos clasificar en un concepto bueno de nosotros mismos. Así que lo primero es quitar ese mal concepto de nosotros mismos que nos hemos creado conforme a un modelo que no es el de Dios, sino es un modelo conforme a lo que el mundo nos está diciendo. Lo segundo que aprendimos es quitarnos un falso sentido de seguridad. Cuando no tenemos un buen concepto de nosotros mismos, lejos de ser seguros, somos inseguros. Y entonces ese falso concepto de seguridad quiere decir el no atreverme a hacer tales cosas porque yo pienso de mí que no puedo, que no estoy para eso, porque Dios me hizo pobre, porque Dios me hizo menso, porque Dios me hizo medio atarantado, porque Dios no me dio la capacidad, y toda la culpa es de Dios. Y empezamos a decir, es que porque esto, porque lo otro, porque mi familia, todo ha sido siempre así, porque nunca voy a salir de esto, porque nunca vamos a ganar un mundial de fútbol, porque X y Z. Y entonces empezamos a vivir bajo un falso concepto de seguridad. Entonces, como yo no soy eso, entonces yo no salgo de este cuadrito. Mejor me la llevo acá, lo que comúnmente se maneja como mejor un bajo nivel, donde nadie me vea, donde nadie me llame, donde nadie me diga nada, para entonces que no me vayan a decirme, haz esto, y yo no me siento capaz de hacerlo. Vivimos bajo esa falsa esfera de protección, cuando la verdad es que dentro de nosotros hay un gran vacío y también hay un gran sentir de insatisfacción, que estamos todos los días deseando algo, pero no nos atrevemos a ir por ese algo porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Tenemos esa famosa baja autoestima que predomina y que por lo tanto no nos permite llegar a alcanzar mejores cosas. Lo tercero es que tenemos miedo al fracaso. Por lo mismo que tenemos ese mal concepto de nosotros mismos, tal vez hicimos algo y fracasamos. Muchas personas
cometen un error en su vida y ese error los marca para todo el resto de su vida. Y por haber cometido un error en su vida, por haber fracasado una vez o dos veces, tal vez, o tres veces, ya no se atreven a ir más allá. Y entonces viven atados a ese fracaso que tuvieron en la vida y ya no quieren dar marcha adelante. Ya se hicieron un concepto de sí mismos de que no se puede, de que no lo pueden alcanzar, de que no son capaces de lograr algo. Y por último también es quitar de nuestra forma de pensamiento el estar pensando en ese fracaso o estar pensando en una hilera de fracasos, tanto nuestros como de nuestras familias. Los fracasos quedaron, eso quedó en el pasado, eso yo no lo puedo solucionar, pero sí puedo intervenir en mi presente para poder proyectar mi futuro. Cuando empezamos a manejar esas 4 situaciones en mi vida, que todo, para no ocupar más tiempo, lo fuimos viendo a través de la historia en el libro de los jueces de un personaje llamado Gedeón, cuyo pueblo, el pueblo de Israel, una vez más, consecuencia de haber desobedecido y apartado de Dios, vivían ahora esclavizados porque tenían un mal concepto de sí mismos. Entonces, cuando Dios le hablaba a Gedeón para mejores cosas, Gedeón siempre respondía con dudas. Y ahí es como tomamos la enseñanza el domingo pasado. Y entonces, ante esta situación, preguntándole a Dios cómo salir, cómo formar un buen concepto, bueno, lo primero que nos enseñó es: empieza a formar una buena imaginación de tu persona basado en los conceptos, en los pensamientos, en la palabra de parte de Dios. Si quitas tú el mal concepto de ti mismo, ahora empieza a preguntarle a Dios de qué estás hecho, para qué estás hecho, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú puedes llegar a alcanzar o tener de acuerdo al Señor. Tú eres una imagen y semejanza de tu Creador. Y tú hablas y sabes que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer todas las cosas. De alguna manera tú te empiezas a conectar con ese pensamiento, lo empiezas a creer, te empiezas a convencer de ese pensamiento y empiezas a imaginar un nuevo concepto, una nueva identidad que te permita, primero, desligarte de ese pasado donde tenías una baja autoestima y una serie de fracasos, para tener el nuevo concepto de parte de Dios y entonces encaminarte a tener mejores cosas, mejores caminos, mejores dividendos, pensando de forma correcta de lo que Dios creó en ti, de la creación que eres tú, usando esa imaginación proyectada hacia el futuro. Lo segundo es el poder establecer, ahora sí, una nueva identidad de acuerdo a Dios. Si empiezas a imaginarte de una diferente manera, ahora el concepto que empieza a formarse en ti será, pero bajo la palabra de parte de Dios. Efectivamente, nosotros tenemos una naturaleza humana. Esa naturaleza humana falla. Al fallar cometemos pecado, nos separamos de Dios. Pero nos dice el mismo Dios que en su Hijo Jesucristo se ha pagado todo el precio para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y que podamos ahora reconciliarnos con Dios. Al estar reconciliados con Dios, entra lo que sabemos que se denomina justificación. Estamos justificados delante de Dios. Empieza el proceso de una regeneración, empezamos a tener una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas llegaron a pasar y empieza ese proceso de regeneración para entrar en una santificación, es decir, la operación del Espíritu Santo diaria en nuestra vida, capacitarnos para alejarnos cada vez más de las decisiones incorrectas y por lo tanto del pecado. Eso es la vida de santificación, para dedicar toda nuestra voluntad y toda nuestra mente y todos nuestros pensamientos y sentimientos al Señor. Empezamos a crear entonces una nueva identidad con un nuevo concepto, porque ahora sabemos y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pertenecemos a una nueva familia, la familia del cielo, la familia divina, la familia de Dios. Entonces el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos ya no se va a fundamentar en lo que es aquí en la tierra. Ya no es en el concepto ni en el modelo de aquí de la tierra, sino en el concepto y el modelo que Dios me está dando a conocer. ¿Decimos amén? Así que el tercer punto con el cual el Señor quiere que trabajemos en esta mañana es poder establecer metas definidas. Mire, vaya a su Biblia, al libro de los Jueces.
capítulo 6, versículo 14. Y entonces empiezo yo a contestar cuando me pregunto quién soy. Soy lo que pienso. Y si los pensamientos son los de Dios, entonces estás pensando como Dios. Y si piensas como Dios, el concepto que tienes de ti mismo va a ser el mejor, va a ser el correcto. Jueces capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Y mirándole Jehová le dijo, está hablando con Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿no te envío yo? Una de las claves para conseguir un buen concepto es el poder establecer metas alcanzables, pero ya en nuestro caso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando empezamos a tener esa relación con Dios, empezamos a conocer a Dios, le empezamos a creer a Dios, empezamos a conocer sus pensamientos a través de su palabra, los empezamos a meditar, a reflexionar, empezamos a tomar en cuenta esos pensamientos en nuestra vida. Esos pensamientos, que es Dios hablando, nos empieza a guiar en nuestro concepto, y al tener un buen concepto podemos tener la certeza de que las metas hacia las cuales Él nos quiere llevar se pueden alcanzar. Entonces vas con un buen concepto de ti mismo, vas con una certeza o seguridad y vas de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí todavía Gedeón tenía dudas, todavía no escuchaba atentamente lo que Dios había estado hablando con él. Ya le había dicho varón valiente y esforzado, le estaba cambiando el concepto de su identidad. Y ahora le estaba diciendo, ve con esta tu fuerza, es decir, con una fuerza diferente, con la fuerza que te estoy dando bajo un concepto bueno de ti mismo, para que tú niveles al pueblo de Israel. Y le está diciendo todavía, ¿acaso no te envío yo? Ya no vas tú solo, yo voy contigo. Las metas que ahora tú vas a ver son las que yo te estoy dando a conocer, y mi voluntad es perfecta. Ahora vas bajo un enfoque diferente en tu vida, estableciendo metas hacia adelante, para que entonces tú tengas motivación y suficiente interés para poderlas alcanzar. Si algo nosotros tenemos que tener es un enfoque definido hacia adelante, hacia lo que esperamos en nuestra vida. Si no tenemos metas, y si no tenemos metas para nuestra familia, la pregunta es, ¿hacia dónde vas? Y la respuesta es, hacia ningún lado. No tengo un enfoque definido, no sé a dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que deseo, porque tengo un mal concepto de ti mismo. Cuando tú escuchas esta palabra y empieza a cambiar, y empiezas a cambiar el concepto, la identidad de ti mismo, empiezas a tomar lo que Dios te dice que eres, empiezas a enfocar tu vida de acuerdo a Dios, y entonces las metas que empiezas a establecer son factibles de realizarse, es decir, las puedes realizar. Tienes un enfoque, tienes un curso en tu vida para poder dirigir no solamente tu vida, sino quienes te rodean también van a ir contigo. Si no tienes ese enfoque, entonces tu camino siempre será hacia diferentes lados y al mismo tiempo hacia ninguno. Yo te pido que empieces a trabajar con toda esta palabra y te empieces a preguntar, ¿realmente yo sé a dónde voy? ¿Yo realmente me he hecho o me he procurado alguna meta? ¿Tengo alguna meta o tengo algunas metas? O tal vez la meta que tengo es demasiado inalcanzable y tal vez tengo que corregir, porque antes pensé bajo otro concepto que yo tenía de mi persona, pero yo estoy escuchando que el mejor concepto que puedo llegar a tener es el concepto que me da Dios, porque soy imagen y semejanza de Él. Y empiezo a cambiar mi forma de pensar, y para poder establecer nuevas metas o corregir las que ya tengo, pues primero tengo que estar delante de Dios para poder entender quién soy yo, y entonces, de acuerdo a su voluntad, dirigirme hacia esa meta
¿Qué necesito? En el libro de los Proverbios, no lo busques, se lo digo rápido. En el capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Si no estamos bien dirigidos, finalmente vamos a desalentarnos, vamos a desfallecer, vamos a estar con una gran pérdida de ánimo en nuestras vidas y no vamos a llegar a ningún lado. Pero cuando establecemos un buen concepto de nosotros mismos y establecemos una meta factible de poderla lograr, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Yo siempre les digo, si van a fijarse metas, empiecen por lo que estén seguros de poderlo cumplir. Una vida sin metas y una vida ya sea con metas, pero que sean inalcanzables, finalmente te lleva una vida de frustración. Entonces hay que corregir. Una de las explicaciones más probables es que no tengas un buen concepto de ti mismo. Empieza por ese buen concepto de ti mismo y empieza a preguntarle a Dios hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, Dios te dice que escudriñes las Escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar las Escrituras? Quiere decir estudiar las Escrituras, leer la Escritura. Una meta que te puedes hacer es leer todos los días por lo menos un versículo de la Biblia. Si nunca la has leído, empieza en el Génesis, a lo mejor no vas a entender nada. Pero empiezas a formar un hábito. Eso es algo que no habías hecho jamás en tu vida. Esto lo voy a retomar al último para que vean lo importante que es Dios. Empiezas a tomar ese hábito que se vuelve una disciplina y esto finalmente es palabra de Dios. En ese momento, esta palabra, que ustedes saben que Jesucristo en sus parábolas del sembrador le ejemplificó perfectamente como todo, es la semilla. El terreno eres tú. Ahora te toca a ti ir preparando bien el terreno. En este caso, ir preparando un buen concepto de ti mismo para que la tierra sea buena. Si tienes un mal concepto de ti mismo, vienen las aves del cielo y se la vuelan. Viene el enemigo y se la roba. Viene todos los afanes de esta vida y se seca. Pero cuando cae en terreno fértil, esa semilla alcanza a echar raíz, a crecer, a dar un buen árbol y dar buenos frutos. ¿Decimos amén? Amén. Así que la palabra de Dios es palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Tu corazón es el terreno. Empiezas a preparar el terreno con un buen concepto de ti mismo para poderle creer a Dios. Y si tienes la dirección o tienes la tutoría de alguien, un cristiano o una cristiana, para que te empiece a dar explicaciones acerca de la palabra de Dios, pues esto va preparando aún más el terreno. ¿Decimos amén? ¿Es factible de hacer? Yo creo que sí. Leemos tantas cosas, ¿por qué no tomar este libro que nos han dicho que es imposible de entender, que solamente algunos lo pueden entender, que solamente algunos lo pueden leer, que solamente algunos bla 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 bla? Y eso es una vil mentira del diablo, porque entonces sería un Dios injusto. ¿Cómo te voy a dar algo que no entiendas? Quiero que me conozcas a través de mi palabra, pero no la entiendo. Es que sí la preparé para que no me entiendas. Por simple lógica, yo no puedo creer en un Dios que se dice justo, amoroso y bueno, que prepare así las cosas. Entonces alguien está mintiendo. Para mí no es Dios. Alguien me engañó. Alguien transgiversó esto. Pero entonces no se trata de buscar ese alguien. Se trata de buscar al verdadero. Y el verdadero se llama Jesucristo. Dar una ofrenda de palmas a él. ¡Aleluya! Así que empiezo a establecer metas. Tengo el buen concepto, tengo el pensamiento de parte de Dios y empiezo a establecer metas factibles en mi relación con Dios. ¿Por qué digo en mi relación con Dios en primer lugar? Porque Él mismo nos lo enseña. Busca primeramente a Dios y su justicia y todo, dice, todo tu necesidad será sustentada. Todo te será añadido. Nuestra búsqueda entonces primeramente es de Dios. Un buen hábito y que si es factible es todos los días tomar esta palabra.
Todos los días dedicar un tiempo a hablar con Dios. Todos los días empezar a escuchar a Dios. Y si tengo un buen consejero, un buen maestro, entonces podré llegar a lograr, a tener esta realidad en mi vida. Así que estableciendo metas definidas nos lleva a tener la seguridad de alcanzar esos éxitos, esas satisfacciones que todos deseamos, y que te vaya significando entonces el reforzamiento de un buen concepto de ti mismo. Lo cuarto, Colosenses, vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Ya establecimos metas, guiadas por Dios. Podemos pensar en alcanzar ese éxito porque nos estamos permitiendo una buena identidad, un buen concepto de nosotros mismos. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuál palabra? Gracias. La mía de mí. ¿Ah? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que cuidar, que a veces no cuidamos, qué palabras estamos utilizando. Para cuidar nuestras palabras, primero tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿De dónde salió ese sapo? De tu corazón. ¿De dónde salió esa víbora? De tu corazón. ¿De dónde salió ese mal concepto de ti mismo? De tu corazón. ¿De dónde salió esa crítica? De tu corazón. Entonces, cuidando nuestro corazón, teniendo el pensamiento de Dios más que el nuestro, lo que sale de nuestro corazón, entiéndase, de nuestra boca, son los pensamientos de parte de Dios. Y esos pensamientos, esos convertidos en palabras y luego en acciones, de parte de Dios, siempre va sazonada, dice, con sal. Es decir, todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. ¿Decimos amén? Y además dice que sea con gracia. No que digas chistes, que puedes decirlo, yo no digo que no, sino que quiere decir que vaya con la capacidad que Dios da a través de su palabra para que tenga un efecto. Y todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Amén. Y empiezas a tomar todos estos pensamientos que has leído en la Escritura y los empiezas a tener en tu corazón y empiezas a pensar en ellos, empiezas a cambiar el concepto de ti mismo y empiezas a usar esos pensamientos, y tus palabras entonces son las de Dios, ya no son las tuyas, porque no solamente van a servir para ti, sino para todo aquel que te escuche, empezando por ti. ¿Cómo te has dicho? ¿Cómo te has llegado a llamar? No me diga, porque luego sale cada palabrota. Es que yo soy... ¿Cuántos nos han dicho así cuando están enojados o cuando están deprimidos? Es que yo no valgo nada. Es que yo. Y empieza a hacerte un concepto. Te estás escuchando ahora. Ahora te explicas por qué piensas así de ti. ¿Es de Dios o es tuyo? Es tuyo, es del mundo, no de Dios. Dios nunca te llamaría así. Así que cuando tú estás hablando de ti, escúchate bien lo que estás diciendo de ti. Si te estás diciendo es que yo soy pobre, pobre serás. Si te dices yo soy tonto, tonto serás. Si te dices yo soy mediocre, mediocre serás. Si te dices yo soy exitoso, exitoso serás. Si dices yo soy hijo de Dios, lo creo, eres un hijo de Dios. Si dices yo soy hombre, eres hombre. Si dices yo soy mujer, soy mujer. Soy niño, soy niño.
Si yo digo soy esto, eso, tu palabra lleva un poder. Entre otras cosas, el poder de identificarte con un buen concepto de ti mismo y de acuerdo a ello los resultados en tu vida. Ahora, ponte a pensar, ¿cómo le hablas a los demás? ¿Cuántos casados hay aquí? A ver, las esposas, ¿cómo le hablan a sus esposos? ¿Qué les dicen que son? Espérense, no digan nada. Porque se arma un pleito aquí, pero chido. Ahora los esposos, ¿qué les dicen a las mujeres, a sus esposas que son? Somos bellas. No, sus esposos. ¿Qué les dicen que son? Gorda. La mujer se siente gorda. Oiga, ser gordo es un pecado, depende, pero bueno, en general no. Oye, chaparro. Noten al que dice enano. ¿Cómo le llaman a los niños? ¿Por qué los niños tienen la costumbre de decir enano? Ven, enano. Hey, vete, y mide 2 metros el chamaco y todavía se siente enano. ¡Vieja! Desde noviecillos, mi vieja, pela usted, quítate. Siempre me desvío en esta parte, no sé por qué. ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo le dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que te rodean? ¿Cómo les hablas? Eres un esto, eres un otro, eres para allá, eres para acá, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué piensas así. Pues cómo me hablas todos los días. Decimos amén. Yo les digo chicos. Sí, esa marina. Entonces, fíjate bien, que toda tu palabra sea con gracia, sazonada con sal. Y eso solamente lo logras cuando son los pensamientos de Dios fluyendo en tu corazón. Dime qué escribes en el Facebook y te diré qué hay en tu corazón. Dime qué escribes en el WhatsApp y te diré qué hay en tu corazón. Ahora junta todo y te diré qué concepto tienes de ti mismo. ¿Verdad que no hay truco, no hay magia? ¿Quiere conocer a alguien? ¿Qué concepto tiene de sí mismo? Escúchelo. Escúchelo. En un examen mental, ¿qué piensas de ti? ¿Quién crees que eres? ¿Qué vas a lograr? Si hubiera un incendio, ¿qué harías? Etcétera, etcétera. Escúchalo. Y sabrá quién es. ¿Cómo sacas una muela? Como puedo. Necesitas escucharte y escuchar y empezar a corregir. ¿Quieres un buen concepto de ti mismo? Decimos amén. ¿Quién quiere un concepto bueno de sí mismo? De acuerdo al de Dios. Entonces, creámosle a esta palabra, corrijamos lo que tengamos que corregir. Ya no llame por favor a sus hijos, es que es un pingo. Y al rato, ahí va el Satán. Y es un Satán ese chamaco, bolillo. Es una loquilla, es una loca. Yo por eso no le hago caso. Qué padre tan padre y qué madre tan madre que sean así. Escúchese bien lo que se dice de usted y escúchese bien lo que habla de las personas. ¿Sabe por qué a estas alturas de la palabra? Porque si no habla bien de usted mismo o habla bien de las demás personas, le está diciendo a Dios que eres un mentiroso. Porque Dios asevera que nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Qué pasó? ¿Es error de Dios? No.
es el error en que nosotros nos hemos conceptuado. Pero gracias a su palabra, hoy tenemos la oportunidad de cambiar todo ese panorama, toda esa historia, todo ese concepto de nosotros mismos para ser, ahora sí, transformados conforme a imagen y su semejanza. Somos los únicos seres en todo el universo que tenemos el privilegio de ser conforme a su imagen y su semejanza. Si hay marcianos o venusinos, esos no son conforme a imagen y semejanza de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien los encuentra, me los presenta, por favor, y ya los interrogaremos. Pero por lo pronto nos quedamos con lo que sabemos. El hombre, creación de Dios, de todo el universo, fue hecho conforme a la imagen y semejanza de su creador, que es Dios. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que tenemos que vigilar bien qué es lo que decimos con respecto a nosotros, a los demás, a nuestra familia. ¿Cómo le llamas a tu familia? Mi familia es... Fíjese bien lo que vaya a decir. Ahora, si está diciendo cosas, quién sabe qué, de qué, que no son de acuerdo a Dios, corrija. Hoy corrija. No hay problema. Lo importante es entre usted y Dios. ¿Quién más conoce su corazón? Dios. A Él no se le puede engañar. Y hablando de eso, es lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Para poder tener un buen concepto de nosotros mismos, el Señor nos va a decir algo fundamental. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo quinto es que es muy importante salir de esa mala costumbre, ese mal hábito de engañarnos. ¿Cuándo nos engañamos? Muy frecuentemente cuando prometemos algo y no lo cumplimos. ¿Alguien ha estado en esa situación? Somos como 3 o 4 nada más. Ah, bueno, hay más. Todos hemos prometido algo. En eso quedamos. Ese día, a las más o menos. Hola, loco, nos vemos, loco, adiós, loco. Y nos volvemos locos. Y luego no cumplimos. ¿Y por qué no cumpliste? Es que, sale rápidamente. Cuando diga usted, es que, lo demás ya ni lo escuche. Cuando salga el es que, es una fila interminable de justificaciones. ¿Prometiste? ¿Cumpliste? ¿Sí o no? No. A menos que te haya caído un tráiler encima, que el temblor te haya agarrado y sumido en un abismo, que se haya inundado tu casa, un rayo te haya partido en 4, algo por el estilo. No hay justificación. ¿Cuántas veces así hacemos? Prometemos algo, no cumplimos y empezamos. Es que Brenda, no, es que Karen, y Karen, no, mi mamá, y su mamá, ya sabe, el culpable de toda la casa es el pastor, y yo ya no tengo a dónde voltear. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Es que esto, es que llovió, es que hizo sol, es que el reloj no lo puse, es que la alarma no la puse, es que me dolía el callo, es que me dolía el otro callo, y luego me dolió todos los callos, y luego era un dolor de dolores. Y después esto y esto y esto. La verdad es que nos estamos engañando. Cuando no hay justificación, no hay justificación. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me quedé dormido. Olvídate de que no pusiste la alarma, de que te cansaste, de que te desvelaste, de que trabajaste mucho, de que el perro no te dejó dormir, de que hubo una fiesta al lado de ti, bla, 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 y más bla. Olvídate de eso. Si caes en eso, jamás serás una persona
comprometida y además responsable con tus actos. Y eso es fatal, porque al final de cuentas no cabes en ningún lado. ¿Quién va a confiar en ti? Empezando por ti. Ni tú mismo confías en ti, porque tú mismo te engañas, tú mismo te saboteas. Te preguntas, oye, ¿por qué no fui? Ah, es porque no pude esto. ¿Y por qué no pudiste eso? Y ahí te quedas tú solo. Finalmente, el resultado es negativo para ti. Te estás engañando a ti mismo y Dios te dice, no te engañes. A ver, ¿alguien no entiende esto que está escrito en la palabra de Dios? ¿Es demasiado profundo? ¿Está en chino? Sí hay Biblias en chino, pero esta está en español. Y esta la puedes entender. Y dice, no te engañes. Del verbo no te engañes, del sustantivo no te engañes, del predicado no te engañes, de la frase no te engañes, ¿qué quiere decir? No te engañes. Amén. Amén. Aleluya. Qué profundidad de pensamiento. Así que no nos engañemos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Aleluya. Entonces no nos vamos a engañar. Si cometí un error de en mí y no cumplí por eso lo que yo prometí, reconozco, porque en el reconocer está empezando la solución en ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú reconoces, empieza en ti algo extraordinariamente bueno, tu disposición a ser corregido. Cuando tú lo reconoces, no abres la llave para poder ser corregido. Si tú no eres corregido, seguirás cayendo en el mismo error. Y eso, vele agregando uno y otro, te vuelves una persona, falta de compromiso, falta de responsabilidad, con desconfianza de parte de los demás y desconfianza en ti mismo. Entonces, ¿en qué va a repercutir? En un mal concepto de ti mismo. ¿Decimos amén? Así que importante es el que no nos engañemos a nosotros mismos. No tratemos de justificarnos cuando no hay justificación, cuando no hay pretexto. Dejemos a un lado el mal concepto de nosotros mismos que teníamos para hacer tal o cual cosa. Una falsa o una mala identidad que nos habíamos creado o que nos habían creado. Echémoslo a un lado. Quitemos a un lado también el temor al fracaso. El estar recordando los fracasos anteriores, el vivir de esos fracasos anteriores para justificarnos en mi presente y en el futuro de por qué no puedo hacer eso, de por qué no llego a hacer eso. Y empiezas a sentirte encarcelada en ese tipo de concepto, que si te escucharas bien, la verdad tal vez recapacitarías, porque el hecho de que durante años te hayas dicho, es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo lo otro, no tengo esto, nunca tuve lo otro, es que mi papá, es que mi mamá, mi abuelita, mi tatarabuelita, el vecino, la vecina, etcétera, 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 por eso soy así, por eso no puedo avanzar, es que no tengo memoria, es que no tengo fe, es que no tengo nada, etcétera, etcétera. Nunca vas a salir de eso, siempre vas a vivir con una insatisfacción en tu corazón. Y el Señor te dice, yo te estoy creando, te quiero crear a mi imagen y semejanza. Y el deseo es que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como próspera tu alma. ¿Qué dices a mi designio? Y cuando nos enfrentamos a Dios así, debemos tener la confianza de acercarnos confiadamente y decirle verdaderamente, Señor, voy a quitar mis pensamientos para poner los tuyos e imaginarme el buen concepto que debo de tener de mí mismo. Debo de establecer de aquí en adelante las metas que tú me propongas, porque sé que lo que tú me propongas es perfecto y es alcanzable. Una cosa a la vez, como diría Pablo, dejando atrás lo que ya no tiene ningún remedio, extendiéndome, esforzándome a lo que está delante, hasta alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, diría Pablo en Filipenses. Y empiezo a formar mis pensamientos dentro de mi corazón para ir dentro de eso y formar el buen concepto de mí mismo. Ahora, Señor, sé que contigo sí lo puedo lograr. Ya no me voy a volver a engañar a mí mismo.
Cuando yo cometo un error, lo primero que haré es reconocerlo delante de ti, pedirte perdón y decirle, Señor, límpiame de todo este error, límpiame de todo este pecado, ayúdame a corregir el camino, déjame ver lo que tú quieres que yo vea y empiece a enmendar mi condición en la que tú no me estás destinando para que yo esté. Tú no me destinaste para vivir una pobreza dolorosa, de tal manera que esa pobreza dolorosa solamente sirva para estarme quejando de ti, para estarme quejando de la vida, para estarme quejando de todo. Tú no me creaste para eso. Si yo en este momento no tengo la satisfacción en mi vida personal, profesional, laboral, en la escuela, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, algo no se acomodó bien dentro de mí y ese es el concepto que yo debo de tener de mí mismo. Cuando yo tenga el buen concepto, entonces atenderé cada uno de tus principios. Amaré a mi esposa, respetará la esposa a su esposo, los hijos se sujetarán a sus padres, los padres no causarán la ira de sus hijos, serán ejemplo de sus hijos. Cada uno irá en la senda de justicia. Oraré por mis autoridades, oraré por mis gobernantes, oraré por mis enemigos, amaré a mis enemigos, desecharé toda la basura y la inmundicia que formé por tener un mal concepto de mí mismo. Dios nos está hablando maravillosamente en este lugar. Y déjenme retomar la historia del hijo de mi amiga que todavía está en la cárcel, allá en George West, en Estados Unidos. Lleva un poco más de un mes está cumpliendo, sí, un mes. El sábado o viernes pude hablar con mi amiga nuevamente y casi llorando me compartió lo que su hijo ahora le había escrito en carta. Y en esa carta le decía, ustedes saben que él nunca había agarrado una Biblia y en la cárcel el único libro en español era un Nuevo Testamento. Y ese libro él lo empezó a leer. Y empezó a leer ese Nuevo Testamento y empezó a tener sus momentos con Dios. Había sido o es era un muchacho muy inquieto, no sé hasta qué grado, pero había cometido un error y por eso estaba ahí. Simplemente no traía papeles, etcétera, en ese momento, pero sí tiene su estancia legal en Estados Unidos. No es un delincuente, fue un error que cometió. Pero al mismo tiempo le decía en la carta que estaba viviendo el peor momento de su vida, pero a la vez el mejor. El peor por las consecuencias de haber sido una persona que no eligió bien sus amistades, pero el mejor porque había encontrado a Dios en una cárcel. El concepto que tenía de sí mismo ya estaba cambiando. Había encontrado que tenía un amor escondido en su corazón y que solamente Dios le había hecho despertar ese amor escondido, principalmente por ella, por su mamá, y que entendía que valía más el amor por su mamá que cualquier cosa material, y que además él deseaba, confesando por fe, que al salir de esa cárcel quería dar testimonio a muchos jóvenes para decirles en qué se había equivocado él y que si estaban tomando decisiones equivocadas, que lo dejaran de hacer, porque un día, tarde o temprano, lo quieras o no, puede llegar una consecuencia a tu vida. Es el tiempo, o estás a tiempo de rectificar ese camino. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dalo por invitado aquí a Veracruz a tu hijo. Yo lo traigo acá, que dé testimonio a muchos jóvenes como es su deseo. ¿Qué logró todo ese cambio? Lo logró el ahora empezar a tener un buen concepto de sí mismo. Le platicaba a la mamá
que de ahí en adelante, desde el momento que saliera libre, las cosas iban a cambiar. Que regresando a México iba a ser una historia nueva. ¿Quién lo puede decir? Sino alguien que ha sido impactado por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ningún hombre lo puede lograr. Ninguna religión, pastor, sacerdote, guía espiritual, como lo quieras llamar. El único que convierte, el único que transforma imagen y semejanza del Creador es el mismo Creador. Y tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso nuestras relaciones con Jesús. Denle una ofrenda de su amor. Aleluya. Esta historia continuará. El jueves 11 tiene la cita ante el juez. Pero ni él ni ella, porque ella también ha cambiado, ella me lo dijo, ha cambiado mucho mi vida toda esta situación. Están convencidos, están firmes, están seguros de que van a obtener buenas noticias, de que Dios ha estado con ustedes y ha estado con ellos y seguirá estando con ellos. No les estoy hablando de la condición ideal que todos siempre queremos pensar de acuerdo a nuestro concepto, de que todas las cosas caminen bien y hasta que caminen bien entonces voy a cambiar. Te estoy hablando solamente de un ejemplo, de un muchacho en la cárcel, de una madre desesperada y que sin embargo ni la inmadurez ni la desesperación les hicieron cometer más errores, tanto uno como el otro. Él tomando ese Nuevo Testamento, leyéndolo, llorando, ella, por el privilegio que he tenido de estarle compartiendo la palabra, ese escenario solamente lo pudo lograr el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo escenario que quiere provocar en ti el día de hoy, en la condición en que estés. Quiere que tengas un buen concepto de ti mismo y que dejes allá, muy en lo lejano, desaparecido, el concepto que llegaste a tener, pero de acuerdo al mundo o de acuerdo a ti mismo. Él te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y en Cristo Jesús siempre hay victoria y siempre hay triunfo. Cuando tú logras empezar a tener este proceso dentro de ti, hay algo que no puedes pasar por alto y que es el colofón a todo esta obra del Espíritu Santo en ti. Y lo describe perfectamente la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, está hablando Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con inteligencia, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 1, a cada uno Dios nos repartió una medida de fe. Y número 2, la fe cree en lo que sabe, no en lo que siente. Y usted, su fe, ahora sabe que sí tiene. Y su fe ha sido alimentada por la palabra de Dios, por la verdad que es en Cristo Jesús, hablándole a usted, a su corazón y a su mente, diciéndole, yo te quiero transformar conforme a mi imagen y semejanza, para que de aquí en adelante seas una nueva criatura en Cristo Jesús, de tal manera que las cosas viejas pasaron y todas vengan a ser hechas cosas nuevas, y de aquí en adelante te consideres un hijo de Dios, perteneciente a la familia celestial, y te consideres frente al mundo y frente a las adversidades como más que vencedor en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Jamás dice Dios, eres cristiano, ahora ya no tienes problemas. Jamás te dice Dios, vas a alcanzar una victoria sin antes pasar por sinsabores. Dios te dice, corre con paciencia la carrera de la fe. Dios te dice, en medio de la tribulación, en medio de toda esa
esa angustia que estás viviendo, yo estaré contigo. Dios te dice, tendrás aflicción en el mundo, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Dios te dice, camina inteligentemente durante esta vida, administrando bien tu tiempo, porque los días son malos. Dios te dice, por medio de la fe, Cristo Jesús vivirá en tu corazón. Y Dios te dice, en Cristo Jesús tú eres perdonado, eres justificado, eres regenerado y eres santificado por medio de aquel que dio la vida por ti y que se llama Jesucristo. Dios te dice hoy, en este día, domingo 7 de septiembre del 2014, quiere transformarte conforme a su imagen y semejanza y mostrarle al mundo que sus hijos son hijos de Él y caminan conforme a su voluntad, dándole la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas. ¡Aleluya! Voy a pedir que te pongas en pie. Hoy es un día glorioso, ¿lo sabes? Glorioso porque en todo corazón, aquí y a través de esa pantalla, quien esté creyendo su palabra, que esté tomando esa palabra, el resultado será glorioso. No es hoy, ni mañana, ni pasado. Es el proceso que vas a vivir el tiempo que estés aquí y después el tiempo que estés por toda la eternidad con Cristo Jesús. Cierra tus ojos y de lo que escuchaste, habla con Dios. No te resistas. Ni tampoco seas necio o necia en querer seguir siendo lo que tú crees que eres. Quebranta tu corazón. Humildad delante de Dios y dile, Señor, creo que hoy debe cambiar algo en mí. Debe de cambiar el concepto que yo tengo de mí mismo. Porque a menos que lo cambie, podré ver un glorioso futuro en mi vida. No sin aflicción, no sin adversidad, no sin problema. Pero ahora sé que caminaré contigo, que tú irás conmigo, que tú me sustentarás cada día, que tú me ayudarás todos los días de mi vida. Y que con tu Espíritu Santo irás transformando todo mi interior. Procuraré entonces estar muy atento a tu palabra y a tu pensamiento, para que sea Él el que llene mi corazón, porque de la abundancia de Él hablará mi boca de aquí en adelante y llamaré a las cosas que no son como si fuesen. Todo por medio de esa fe alimentada por tu conocimiento divino. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, por cada uno de los oyentes de esta palabra. Que tu Espíritu Santo sé que está ungiendo esta palabra y la está llevando a cada corazón. Prepara cada terreno para que sea fértil, Señor, y lleve mucho fruto. ¿Cuál es tu deseo? En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor. Dele una ofrenda fuerte de palmas a Él. Señor, bendice cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor.